Buenos días a todos. Muchísimas gracias por acudir a esta rueda de prensa del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, la rueda de prensa semanal, la acostumbrada los miércoles, hoy 19 de octubre. Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Así que un beso muy fuerte a todas esas valientes y que por favor no dejen de luchar ni siquiera un segundo, porque os necesitamos a todas. Y los que, por desgracia, nos ha tocado de cerca esta enfermedad, sabemos después los huecos que nos dejan. Así que mucho ánimo y un beso muy fuerte a todas ellas. Bueno, la rueda de prensa acostumbrada normalmente tiene 3 temas, hoy también. La primera cuestión que vamos a ver en esta rueda de prensa el día de hoy es el anuncio de una iniciativa que vamos a presentar, que vamos a registrar cuando terminemos la rueda de prensa, un poco después de terminar la rueda de prensa, una proposición de ley que vamos a registrar aquí en el Parlamento, cuyo único objeto es modificar la Ley 7/ del año 21, de 20 de mayo, que es la Ley del Cambio Climático y Transición Energética. La idea que perseguimos con el hecho de este registro, pues, es incluir el concepto de soberanía energética, por un lado, y suprimir esa prohibición de exploración, investigación y explotación de los recursos propios de carácter mineral y de carácter energético. Y lo único que queremos, lo único que perseguimos con esta iniciativa, con esta proposición de ley, es eso, es poder explorar, poder investigar y poder, por supuesto, explotar esos muchos recursos que tiene nuestro país. Así que cuando salgamos de la rueda de prensa, poco tiempo después, presentaremos hoy mismo, a lo largo del hueco de la mañana, presentaremos la iniciativa. Desde luego nosotros conocemos cuáles son las competencias que hay y conocemos que esta competencia es una competencia nacional, las Cortes Generales, el Congreso de los Diputados, el Senado, en fin. Todo esto lo sabemos, pero también conocemos ese instrumento que permite el reglamento del Parlamento de Andalucía y que es la posibilidad de hacer una iniciativa legislativa autonómica, y es lo que vamos a hacer con esto que vamos a presentar dentro de un rato. Porque para nosotros es de vital importancia, es crucial para el desarrollo económico y social de nuestro país, de España, pues esta propuesta que hacemos nosotros. Insisto, incluir el concepto de soberanía energética y, repito, para que no haya ningún tipo de duda, explorar, investigar y, por supuesto, explotar. Nosotros, desde Vox en Andalucía, lo que vamos a hacer es contribuir, igual que en todos esos parlamentos autonómicos donde Vox tiene representación parlamentaria. Lo vamos a hacer y lo vamos a replicar en todos ellos. Esa iniciativa le vamos a dar impulso en todos los parlamentos autonómicos. Y desde luego lo hacemos porque esta política energética, esta política climática, pues que nos está ahogando y que nos está asfixiando, además perjudica mucho a Andalucía. Y lo digo por el tema de esa falta de industria que tenemos y que tiene como consecuencia después a esa falta de industria que hay en nuestra tierra, cada vez menos, pues va ligado a lo que es la falta de empleo y va ligado, por tanto, después a lo que es el empobrecimiento de la nación. Nosotros, como todos sabéis, hace una semana presentamos, iba a decir en nuestro Congreso Nacional, pero nosotros no tenemos Congreso. En ese acto que hicimos en Madrid, hace una semana, en ese Viva 22, presentamos la Agenda de España Decide. Y nosotros consideramos que este es uno de los temas donde los españoles también tienen la posibilidad de decidir para, bueno, qué tipo de política energética quiere. Y también queremos poner de manifiesto con esta iniciativa cómo esta ley climática que nosotros queremos modificar y queremos reformar, esta ley no estaba incluida en ninguno de los programas de esos partidos políticos que comparecieron a las anteriores elecciones generales. Esa ley no estaba en ninguno de los programas de estos partidos políticos. Por tanto, la idea es que se replanteen esta posición en relación a esta ley de cambio climático, sobre todo porque, para nuestro juicio, las políticas climáticas están demostrándose que es un verdadero fracaso. Y después, quienes sufren las consecuencias, y ahí están los precios de la energía, de los carburantes, pues quien las sufre son, por supuesto, los españoles, en Andalucía, por supuesto, los andaluces. Y de esta manera
de alguna forma conseguiremos reducir lo que es la dependencia energética que tenemos con otros países. La segunda cuestión del día de hoy. Vamos a entrar con lo que son cuestiones relacionadas con el Gobierno de Andalucía. Dos cuestiones. El asunto segundo, la parte buena. Vamos a felicitar al Gobierno de Andalucía. Y lo vamos a hacer hoy, aunque ellos piensen que nosotros no somos capaces de felicitarles cuando actúan de una manera correcta o cuando actúan bien. Esta semana hemos conocido y nos congratulamos de ello, de que el Gobierno de Andalucía haya decidido hacer algo que es una de las aportaciones que hizo Vox en la anterior legislatura. Y lo decimos porque el presidente de Andalucía ha anunciado que esta semana pues, la vacuna frente al papiloma formará parte del calendario vacunal de los varones a partir del año que viene, cuando cumplan los 12 años. Esta medida va a suponer un ahorro a las familias andaluzas y eso está bien. Creo que está cuantificado en unos 350 € la vacuna. ¿Por qué decimos que lo felicitamos? Porque esta fue precisamente una iniciativa que se aprobó en este Parlamento en diciembre del año 19 a propuesta del Grupo Parlamentario Vox y que bueno, ha tardado 3 años, le felicitamos. Es verdad que, como era aquello que decía el portavoz, sin prisa, pues esto es igual, no tienen ninguna prisa, pero al final pues han tomado el testigo de esa iniciativa de Vox que aprobamos en el Parlamento de Andalucía hace ya casi 3 años y nos felicitamos y nos congratulamos de ello. Nosotros, lo decimos antes, cuando éramos, digamos, o apoyábamos al Gobierno de una manera externa, lo decimos ahora que estamos en la oposición pura y dura, nosotros vamos a intentar mejorar la vida de los andaluces y propuestas que nos traigan el Gobierno de Andalucía en aquel momento o en este momento, lo que vamos a hacer es intentar mejorarla en beneficio de los andaluces. Ese es el objeto, el objetivo, lo que perseguimos en esta legislatura los de Vox en Andalucía. La tercera cuestión, la mala, y se ha escuchado mucho, hemos escuchado muchas noticias al respecto, muchas valoraciones, muchas opiniones en relación a esta cuestión de la que os voy a hablar ahora, y es la reflexión ligada a esa agencia de colocación que es el Gobierno de Andalucía con los cargos de ciudadanos. Teníamos antes los enchufados de los socialistas en la FAFE y en otros entes, y ahora pues vamos a tener también a los enchufados de ciudadanos. ¿Cómo era aquello? Si saco solo un escaño, me voy a mi casa y le doy las gracias a los andaluces. Si saco solo un escaño, me voy a mi casa y le doy las gracias a los andaluces. 0 escaños. También habló de dignidad y de otras cuestiones, pero vamos a dejarlo ahí. Dicho esto, sorpresa ninguna. No nos ha sorprendido absolutamente nada. Pero claro, la reflexión es, acabamos de tener unas elecciones democráticas hace junio, hace 4 meses, en las que los andaluces han decidido, que yo creo que es la voluntad del pueblo andaluz, lo que hay que respetar, han decidido que Ciudadanos tiene que desaparecer del Parlamento y de las instituciones de Andalucía. Eso es lo que ha pasado hace 4 meses en esas elecciones. ¿Es legal lo que está haciendo Moreno Bonilla? Pues claro que es legal. ¿Es ético? Pues le podríamos preguntar a los andaluces si le parece ético, después de lo que hemos escuchado o lo que he dicho hace escasos segundos. Claro, uno se pone a pensar y dice, bueno, si los andaluces hubieran querido que los políticos ciudadanos siguiesen en la Junta, pues lo habrían votado, ¿no? Esto es pura lógica, puro sentido común. Y puedo entender, y podemos entender, pues la cercanía, el aprecio, el compañerismo, lo podemos entender, claro que sí. Todos tenemos amigos en otros grupos, en otras formaciones políticas, todos. Pero el mensaje que se le envía a los andaluces con esto no es el más adecuado. Y fijaros, y lo voy a decir al final, que a juicio de este grupo parlamentario, ese Consejo Económico y Social no debería de existir. No debería de existir. Se dedica a hacer informes,
unos preceptivos, otros facultativos, otros que lo hacen porque quieren y después hace una memoria. Eso es lo que hace el Consejo Económico y Social. Por no decir que los miembros del Consejo Económico y Social son después quienes se sientan en esas mesas de diálogo con las que se sienta el Gobierno de Andalucía para llegar a esos acuerdos sociales que venden. Cada legislatura venden 2 o 3, la anterior legislatura creo que fueron 3 o 2. Es decir, que los mismos actores están en el Consejo Económico y Social y en las mesas de diálogo. Es decir, se solapan incluso las funciones. Así que esta reflexión hay que tenerla en cuenta, porque no tiene ninguna fuerza vinculante, salvo esos informes preceptivos, que, como digo, y seguramente todo el mundo sabe que la Administración de la Junta de Andalucía tiene organismo suficiente de asesoría y de consultoría. Este órgano, a nuestro juicio, como digo, no tiene razón de ser. No sirve, insisto, para nada operativo. Así que, bueno, esa es la reflexión que hacemos con la noticia de que el ex vicepresidente de Andalucía, el señor Marín, asuma la presidencia de ese Consejo Económico y Social. Para finalizar, lo acostumbrado, los 2 temas de siempre. Uno, voy a empezar por el que es más rápido. Otra semana que pasa y no tenemos noticias de cómo el Gobierno de Andalucía va a intentar recuperar el dinero defraudado. Dijimos que cada semana íbamos a dedicarle, aunque fueran 10 segundos, a recordárselo. Sus palabras fueron: cuando la sentencia sea firme, haremos lo posible para la recuperación del dinero defraudado. Otra semana que pasa, semana que no tenemos noticias al respecto. Y después, la noticia vinculada a la obligada, referida a la agenda globalista, climática, a las políticas europeas. El otro día, en la sesión de control, el presidente Moreno dijo que el 70% de lo que pasa en Bruselas tiene consecuencias en Andalucía. El 70%, ojo que el dato no es pequeño. Bueno, el 22 de junio de este año 2022, pues se ha publicado una revisión que pretende convertir una directiva en reglamento. Esto es decir, que se aplique directamente. ¿Sobre qué cuestión? Pues sobre los productos, básicamente son sobre los plaguicidas relacionados con los cítricos. ¿Vale? ¿Cuál es la consecuencia que tiene esta directiva que quieren convertir en reglamento? Pues se va a intentar, de alguna forma, y no lo van a conseguir, no porque lo digamos nosotros, sino porque los propios agricultores ya lo van diciendo, no se van a poder controlar esas plagas que castigan a los cítricos. Y yo estoy seguro que ahora todos vosotros pensaréis, bueno, pero es que en Andalucía los cítricos son predominantemente, la producción más mayoritaria en España se da en Valencia, y es verdad. Pero ¿sabéis ustedes cuál es la segunda región de España que produce más cítricos? Andalucía. Y cuando uno habla con ellos, te dicen esto. Van a hacer todo lo posible para que se abandonen los campos. Así que en este serial que llevamos en esta legislatura, pesca de arrastre, por cierto, aves de corral, los refugiados climáticos, la ganadería intensiva, la energía y hoy los cítricos. Esa es la agenda globalista, la agenda europeísta, la agenda 2030. Y esto es lo que cada día más conocen más las personas ligadas a lo que es el sector primario en Andalucía. Los agricultores, los ganaderos, el sector de la pesca, saben estas consecuencias. Y la idea nuestra en esta rueda de prensa, en este trocito de la rueda de prensa, es que sean cada vez más andaluces los que conozcan las consecuencias de lo que está pasando en Bruselas. El 70% de lo que pasa allí tiene consecuencia aquí. Pues todo eso está pasando allí. Insisto, pesca, aves de corral, los refugiados climáticos, la ganadería, hoy los cítricos, la energía. Estas son las consecuencias que estamos sufriendo por esas agendas globalistas que desde luego nosotros, o mejor dicho, no, mejor dicho que nosotros no estamos de acuerdo con ellas.